Buenos días amigos, los invitamos al Diplomado de Investigación Clínica en línea. Esta es la clase número 1 donde ponemos las reglas y les decimos quiénes somos en el Centro de Adiestramiento e Investigación Clínica. Nosotros trabajamos en el Instituto Mexicano del Seguro Social, el cual es el instituto más grande del mundo en derechohabientes y en acciones para la salud pública. Sin embargo, somos un centro que continúa en crecimiento, que continúa en construcción, como lo vemos en este mural de Jorge González Camarena que se encuentra en las oficinas centrales del IMSS. Nosotros trabajamos para 73 millones de derechohabientes, en su mayoría trabajadores de distintas áreas, a los cuales se les otorgan servicios de salud, pensiones, jubilaciones, incapacidades, arte, deporte, etcétera, etcétera. Aquí vemos un increíble cuadro de David Alfaro Siqueiros que se encuentra en el mezanine del Centro Médico Nacional de la Raza. Sin embargo, no debemos de dejar de entender que la medicina está en crisis. Si bien nosotros nos sentimos como este médico que en el momento que sale de la facultad de medicina estamos dispuestos a cambiar el mundo, conforme van pasando el tiempo, encontramos que nuestra acción puede llegar a ser, además de rutinaria y difícil, puede llegar a ser muy compleja. Y además de ser compleja, puede llegar a debilitarnos incrementando el número de síndromes de burnout o de quemadura, en donde los médicos se sienten desincentivados y disminuyen su calidad de la atención. Peor aún, podemos tener algunas circunstancias como la medicina basada en el representante médico, en donde encontramos que los médicos dejan de obtener su información a partir de fuentes primarias y empiezan a tener algunos contactos con la industria farmacéutica en donde podrían delegarles a ellos su educación. Sin duda, otro problema puede ser la medicina basada en el experto. En la medicina basada en el experto nosotros tendríamos que confiar en que algunos de los expertos que nos dicen en algunos de los congresos, algunas interpretaciones de la literatura no tengan sesgos, lo cual se hace muy difícil para poder llevar a cabo. No repetir errores. Y en este metaanálisis puedo ejemplificarlo claramente. Este es un metaanálisis acumulado. Lo que quiere decir es que se van acumulando el número de estudios con los resultados. En este estudio, la pregunta era si el tabaquismo pasivo era dañino. En 1982 había solamente 2 estudios de investigación. En 1983 había 4 estudios de investigación en donde parecía que ya empezaba a haber tendencia hacia la mejoría, es decir, tendencia hacia presentar daño por el tabaquismo pasivo. Para 1984 ya existían 7 estudios que parecía que tenían el efecto final en donde el tabaquismo pasivo claramente causaba daño. Sin embargo, el tamaño de muestra no era suficiente, es decir, el intervalo de confianza del 95 aún atravesaba la unidad y no permitía llegar a las conclusiones. Sin embargo, para 1985 ya había 10 estudios que reflejaban que efectivamente el tabaquismo pasivo era dañino para las poblaciones provocando cáncer. Sin embargo, vean ustedes cómo pasaron todavía 12 años más para que en Estados Unidos en 1997 se empezaran a tomar medidas a pesar de que la pregunta ya estaba contestada. Esto nos revela que es sumamente importante leer estos artículos científicos, entenderlos y tomar acciones al respecto. Cabe mencionar que en México fue hasta el 2016 cuando se empezaron a tomar medidas para evitar que se fumara en los centros públicos y en los hospitales. Es decir, esta lectura, lo que hacemos día a día en la medicina, leer lo que origina es que hay una mejoría en la calidad de la atención. Mejora la práctica clínica, mejora nuestra selección de mejores tratamientos, nuestra certeza en el pronóstico, fundamenta otros estudios, es decir, es una base de estudios primarios, nos puede ayudar para el manejo del tamaño de muestra de nuestros estudios. Fundamenta políticas en el área de salud, en donde se puede hacer una transparencia en las compras buscando resultados más efectivos, las políticas públicas, etcétera, etcétera. Sin embargo, hoy en día estamos intoxicados de información y hoy en día los metabuscadores son la opción más popular para adquirir conocimientos, lo que lleva a que tengamos muchos pacientes que sean internistas, en donde están buscando
están buscando prácticamente su lectura en Google, en donde adquieren el conocimiento. Pocos encuentran conocimiento científico. Nuestro pesar es que también muchos médicos buscan en Google y efectivamente pocos encuentran conocimiento científico y pueden ser manipulados por alguna de esta información. Ejemplo, esta creencia de medicina basada en las conclusiones. Cuando se hacía la pregunta si el autismo era provocado por las vacunas, hubo este profesor de Inglaterra, que es el profesor Wakefield, que publicó en una revista de alto impacto, en la revista Lancet, publicó la relación de la vacuna triple viral con el autismo. El artículo mostraba claramente deficiencias metodológicas, en donde solamente se había buscado a 12 niños y la relación de esos 12 niños con autismo y con la vacuna. Claramente había problemas de tamaño de muestra, había problemas metodológicos, sin embargo, la interpretación es que existía una asociación con el autismo. Esto lo que hizo fue que, el, fue que pasaran 10 años en donde se presentaba esta información como información científica en contra de la vacunación, haciendo un grave daño para esto. Tardamos 10 años en la retracción de este artículo en donde se descubriera que esto fue una infame mentira, sin embargo, el daño estaba hecho. Es decir, los riesgos de la falta de lectura entre el personal médico y de la salud puede impactar en la calidad de la atención médica. La poca comprensión de la metodología, de la estadística, de la bioética, podrían impactar en repetir modelos y disminuir esta calidad de atención. Es decir, los riesgos de solo creer y no entender lo que se está haciendo implica en fomentar la creencia en los expertos, favorecer a los usuarios de la información, mermar la innovación en la investigación clínica y obviamente disminuir la calidad de la atención. Los problemas es que no se cuentan con mecanismos para evaluar a los médicos y a las enfermeras en su capacidad de lectura y comprensión del escrito médico. La mayoría de la producción de los escritos médicos producidas por los clínicos se queda en protocolos o en tesis sin publicar. Es decir, que para nuestro instituto los índices de publicación son bajos y es algo en lo que queremos trabajar. Leer nos provoca esto. Los artículos están más disponibles. Ahora debemos de tener mayor cantidad de lectura para estar actualizados. Y también contamos con múltiples fuentes electrónicas que nos permiten llegar a esta información. ¿Pero por qué leemos? Bueno, leemos porque el sentido común y la experiencia no son suficientes para la práctica clínica. Requerimos, además de la lectura de artículos originales y de casos clínicos, interpretarlo a la luz de la práctica clínica, entender, innovar y mejorar. Pero esto no se logra si no se escriben, si no se llegan a escribir los casos clínicos, cartas al editor y sobre todo protocolos y tesis. Por eso es que nosotros llevamos en el CAIC 20 años de combinar la práctica clínica y la investigación, en una encrucijada en donde el centro lo tiene el paciente, en donde los médicos contamos con esta responsabilidad ética y manejo de estadística, de filosofía y de distintas herramientas. ¿Por qué? Porque nosotros creemos que todos los médicos tenemos algo de investigadores y algo de médicos, y que un médico sin ser investigador no es un buen elemento. Estos elementos constituyen una parte de mejoría en donde duplicar estas acciones hace que piense mejor las cosas. Vean ustedes este modelo. El modelo se llama DIA, de interacción entre la docencia, la investigación y la atención. Comprender al paciente con sus dolencias, ofrecerle la mejor atención médica a través del método científico, considerando siempre el avance entre sus expectativas y el posible beneficio y riesgo, así como los costos para las acciones a realizar. Es decir, nosotros tenemos en el IMSS esta parte donde está la atención médica. Contamos con un área completa de docencia en donde se preocupan solamente en la educación de los residentes y de los médicos. Y contamos con otra de investigación. El CAIC se ubica aquí, en medio, en donde intentamos educar, llegar a los médicos que se encuentran en la atención médica continua,
educarlos por distintas herramientas y educarlos haciendo investigación. Es decir, juntamos estos tres. Pero ¿qué pasaría si no llegáramos a esto? Bueno, pues las desventajas en la disparidad y falta de integración de este fenómeno hace que los conceptos de los pacientes, el foco se dirija a acciones terapéuticas donde con la fuente única de la evolución del paciente. Hay ausencia de atención individualizada, falta de empatía del paciente, uso ineficiente de la información, como lo vimos hace rato, la falta de reflexión estructurada en el uso del método científico y, por supuesto, la ausencia y la falta de trabajo. Sin embargo, tenemos casos de éxito. El caso de éxito es el caso de talidomida. En el momento que los médicos tomaron el caso de la talidomida, empezaron a hacer investigaciones sobre cada uno de los casos. Y a pesar de que había algunos otros investigadores que lo confundían con una epidemia, ya que no estaban centrados, ya no estaban centrados en el problema, se encontró que los médicos, bajo su reflexión y trabajo en equipo, lograron solucionar este grave problema de dar talidomida a mujeres embarazadas. En la División de Desarrollo de Investigación se ha creado el Centro de Adiestramiento e Investigación Clínica. El Centro de Adiestramiento está formado por su servidor Rodolfo Rivas Ruiz, el burro por delante, por Marcela Pérez Rodríguez e Ivonne Anneli Roy, que son las que llevan prácticamente todo este proyecto. Nosotros nos encontramos en la Coordinación de Investigación en Salud y esta es nuestra fuente. Son nuestros objetivos. La formación de profesionales de la salud e investigación clínica creemos que es fundamental para el desarrollo del conocimiento dentro de la medicina. Y sin duda, esta es una prioridad de nuestro instituto, el contar con personal calificado en el desarrollo de investigaciones clínicas de calidad que contribuya a mejorar la calidad de atención del derechohabiente. Y entonces, así hemos hecho distintos cursos. El curso que nos trae hoy en día es el diplomado semipresencial a distancia. En este lo que intentamos es generar mayores conocimientos y crear, por ejemplo, cortes donde podamos colaborar entre distintas áreas como la corte Prevenims y difundir la investigación mediante foros de investigación y quizás la iniciativa M. La estrategia del programa en línea quiere decir que nosotros, los coordinadores del CAIC, ayudados por estos que les decimos demons, que son los que les van a ayudar a facilitar su andar durante este curso, cada uno de estos demons van a crear una diada entre sujetos que tienen que están terminando la maestría en la mayoría de los casos y van a llegar con ustedes para poder atenderlos, a todos ustedes médicos de base, para poder llevar al curso semipresencial. La historia es decir, ve uno, haz uno y enseña uno. Estos son nuestros horarios de trabajo. Tenemos una sesión en línea en vivo, donde nuestro objetivo es compartir dudas y revisar sus trabajos en línea. El horario es de 8:30 a 9:10, donde tenemos una clase temática. De 9:10 a 9:30 tenemos la presentación de los proyectos de investigación, en donde podremos evaluar algunos de los proyectos porque nuestro objetivo final es tener un proyecto aprobado por el CIRELSIS. Tenemos los demás horarios de trabajo asincrónicos, en donde ustedes lo pueden hacer a su horario de conveniencia y en caso de dudas se pueden comunicar con sus respectivos demons. Estas son las reglas del uso de clase en línea, donde preferimos que se reúnan en equipos, que sean puntuales, que utilicen una conexión de internet adecuada, que utilicen lugares con pocos distractores, evita hacerlo durante el tráfico o evita hacerlo durante un desayuno, evita hacerlo, búsquese un lugar donde pueda usted darse un tiempo para tomar la clase. Sea consciente y apague el micrófono mientras no participe en clase. Aquí quedarán en este canal de YouTube donde dice OFO 2 No Sé Rivas, que es el canal de Rodolfo Rivas Ruiz de su servidor, donde ustedes podrán tener ahí todas las clases para poderlas consultar cuando ustedes gusten. Muchas gracias y estamos a sus órdenes. Hasta luego.